Hola amigos y amigas, ¿cómo están en sus casas? Quizás en la plaza, en el transporte público. Esa es la magia del podcast, que podemos en cualquier lugar escucharnos. Le damos la bienvenida a este proyecto de la provincia chilena que se llama Hablemos de. Esta vez, nuestra conversación va a girar en torno al tema de la desigualdad y la visión de San Ignacio para este tema. Por eso tenemos un par de invitados de lujo. Ya los saludamos y les damos la bienvenida. Tenemos como invitados a Max Echeverría y a Pascal Larré. Max es jesuita. Este año ha regresado a Chile de sus estudios de filosofía en la Universidad Católica de Córdoba y actualmente se encuentra viviendo su etapa de magisterio en el Colegio San Ignacio de Concepción. ¿Cómo estás, Max? Hola Javier, hola a todas las personas que están ahí escuchando el podcast. Es un gusto de estar hoy día conversando junto a usted. Estamos súper bien. Saludos desde Conce. Qué lindo, qué linda energía. Bien. Pascal, también le damos el saludo, es magíster en teología y licenciada en filosofía y teología. Recientemente fue secretaria ejecutiva del área de juventudes y vocaciones y coordinadora de la Red Juvenil Ignaciana en Santiago, también de la Compañía de Jesús. Pascal, ¿cómo estás? ¿Estás en Santiago? ¿Estás en Chicago ya No, instalada? en Santiago. Estamos en Santiago. Muchas gracias, todo bien. Gracias por esta invitación y saludo a todos quienes estén escuchando. Qué bueno que nos acompañan porque vamos a hablar de unos temas súper interesantes. Bueno, en esta ocasión ambos compartirán sus perspectivas y conocimientos sobre este tema tan relevante que es la desigualdad. Y nos preguntamos de inmediato, ¿cuáles son las principales formas de desigualdad que enfrentamos hoy en día? Bueno, como un poquito de contexto, podemos decir que en Chile hay temas que no han sido superados en ese contexto. Hacemos una lista rápida y aparece la distribución del ingreso, el acceso a la educación, también el acceso a la salud y la seguridad social, el empleo y las condiciones laborales también tienen su punto ahí, el acceso a la vivienda, que es un tema que también tratamos mucho en la Compañía de Jesús y en su obra, especialmente en techo, en déficit cero, y también en la participación política, que el último tiempo ha tenido grandes avances, pero también insuficientes para lograr una democracia plena. Esa es una lista que podemos hacer para poner en contexto y empezar la conversación, porque tenemos que comprender las desigualdades desde una perspectiva ignaciana, y para eso Max nos va a poder dar un primer contexto. Max, ¿cómo la vida de San Ignacio de Loyola y la espiritualidad que desde ella brota nos puede ayudar a generar un compromiso para trabajar contra la desigualdad social y las consecuencias de que ella brotan también? Toda la lista que te he dado, que se ve palpablemente en Chile. Gran pregunta. Yo quisiera quizás mencionar algo que está a la base de todo el proyecto que la Compañía de Jesús vive, intenta como vivir con laicos, con laicas en todo el mundo, y es un momento de los ejercicios espirituales que a mí me parece muy, muy bello, que es el de la encarnación. Ignacio quiere invitarnos a reconocer cómo Dios quiere jugársela por el mundo, y sobre todo en ese momento de los ejercicios espirituales, cómo Dios dice, contempla el mundo y contempla esos lugares donde quizá haya más personas que sufren dolor, que quizás sus vidas se están perdiendo, que son tópicos que hoy día podríamos interpretar, ¿no? Como lugares de desigualdad, de injusticias profundas. eh, y lo que es interesante y muy provocador es que Ignacio nos ponga a mirar como Dios mira esas realidades, y decir, también tenemos que ir ahí a intentar rescatar, a intentar ayudar, a compartir esa suerte para poder entregar ese amor que Dios quiere regalar justamente ahí, no, no en otro lado, ¿no? Esa intuición de Ignacio, como primero de que Dios quiere estar en nuestras realidades del mundo, y con más fuerza en esas realidades que quizás más nos duelen, que quizás más indignación y más dolor nos puedan generar. Entonces, ahí el compromiso para nosotros como cristianos, cristianas ignacianos e ignacianas se vuelve, creo yo, evidente, ¿no? Si Ignacio, a quien intentamos seguir
como su espiritualidad, para así acercarnos más a Dios y a Jesús. Nos invita justamente a ver cómo Dios se la juega por estos lugares del mundo, cómo nosotros no también ir con Él. Eh, Esa épica ignaciana creo que es muy lindo reconocerla y que nace desde un momento de oración profunda, de la espiritualidad, como lo es este momento del encarnado. Qué bonito mensaje, Max. Para partir es súper bueno porque vamos a tratar de aterrizar un poquito ese mensaje de San Ignacio. De repente nos queda un poquito grande. Así que, Pascal, te damos la bienvenida, que nos puedas compartir tu visión también. Eh, Bueno, yo primero quizás yendo a lo que comentabas y lo que comentaba Max también, eh, cuando uno ve cifras, bueno, a veces son cifras y a veces como afectan poco en el fondo, eh, y yo creo que ahí hay algo importante que veo en San Ignacio, que hay un primero en dejarse afectar. El, el compadecerse por los pobres o el dejarse afectar por ya es un primer paso que no es evidente, yo creo, hoy en día. Si nosotros comparamos, por ejemplo, los contextos de San Ignacio con el actual, en el fondo tuviste cifras de desigualdad. Acá hay una percepción de que hay ingresos en Chile, pero de que la desigualdad no ha acabado. Entonces, al compararlo en el fondo con el contexto en el que vivía San Ignacio, eso no era muy distinto, digamos, la España de ese tiempo. Además, yo creo que tenía muchos ingresos de la nueva colonia, de las nuevas colonias. eh, y acá no pasa algo muy distinto. La percepción de las personas es que hay ingresos y que eso no nos afecta significativamente para mejor. Más bien, parece que siguen destacando muchas desigualdades. Eh, pero, eh, pero en el caso de San Ignacio, lo que uno sí percibe de su tiempo, de su persona, es que ante esas desigualdades, ante la expresión de la pobreza, ante la evidencia de la pobreza, primero se deja afectar fuertemente, se compadece, pero eso no es suficiente. Y yo creo que en el caso, incluso cuando uno piensa en el discernimiento, el dejarse afectar no es suficiente. Uno no termina siendo algo solo siendo afectado, en el fondo, como esta vivencia también de un Jesús que se involucra, de que se hace humano con todo lo que eso implica que tiene San Ignacio, implica que no solamente este Dios que se hace ser humano se dejó afectar, sino que además se involucró con todo lo que eso implica ser humano, ser pobre. Yo creo que esa acción, el movimiento a la acción, que es muy propio de San Ignacio, de tomar iniciativas, de hacer acciones, es lo que también yo creo que uno puede en el fondo mirar siempre como ejemplificador, ¿no? En el fondo. Veo que Max Echeverría aquí está tomando apuntes, que está muy deseoso de hablar, pero vamos a seguir el orden del podcast. Bueno, Chile presenta una de las distribuciones de ingresos más desiguales de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La brecha de los ingresos más altos y los más bajos es súper significativa. Se puede ver, como decíamos al principio, en el acceso a la educación, a la seguridad social, que son temazos. También podríamos comentar eso. Pero yo les quiero dejar, como para comenzar esta segunda parte, una máxima ignaciana que hemos escuchado muchas veces. La cercanía a los más pobres nos hace más amigos de Jesús. Y con esa frase, quiero que Pascal me pueda comentar cómo lo vemos como ignacianos y cuál es la invitación para nuestra comunidad ignaciana. Ujú. Em, bueno, esto de amigo de los pobres, primero como creo que algo muy ilustrativo es que la vida de San Ignacio se puede ver, bueno, esto que comentaba, esto de dejarse compadecer, no es algo solo como el sentir con, no es algo que suena muy bien, pero eh, Ignacio lloraba mucho, lloró de las primeras veces que lloró, si es que no fue la primera, no lo sé, pero de las primeras veces que lloró fue por la experiencia, una experiencia de pobreza de otra persona, en el fondo. Entonces, eso involucró una empatía, pero muy desde lo profundo de su corazón y de sus sentimientos.
Me parece que eso es coherente en el fondo con este Jesús que constantemente va mostrando que al que le impacta la experiencia como kenótica, en el fondo, la experiencia de kenosis, que quiere decir este vaciamiento de Jesús, el vaciamiento del himno de los filipenses, ¿no? Que este Dios que abandona todos sus poderíos, sus privilegios, en el fondo podríamos decir, para hacerse completamente humano y para hacerse humano en la pobreza también. Entonces, esa experiencia impactante que lo marca, yo creo, existencialmente a San Ignacio, eh, le implica que, bueno, si Dios, como dice también Gaudium et Spes, en el Concilio Vaticano, perdón, no es Gaudium et Spes, de Verbum, nos habló como amigos, nos habló como amigos y amigas de Dios que se hace humano para hablarnos como amigos y amigas. San Ignacio en su tiempo lo experimentó de manera muy similar. El acercarse a los pobres, el hacerse amigo de ellos, es hacerse amigo de Dios también, es ese vaciamiento de todos nuestros privilegios, esta disposición que nos permite este vaciamiento, este desprendimiento, nos hace estar más cerca de Jesús, nos hace estar más como Él y seguir en el fondo esta propuesta de que el hacernos pobres, el hacernos más humanos, el empobrecernos nos humaniza más y el humanizarnos más nos diviniza más. Eso yo creo que es como el camino, de alguna forma. Escucha, qué interesante eso, Pascal, para ver esa visión de San Ignacio. San Ignacio que es muy de la acción, pero también tiene mucha teoría detrás. Entonces, de repente nos quedamos con una parte y no vemos la otra de la acción, que es lo que muchas veces nos falta ahora en estos tiempos. Eh, Vamos a hablar con Max ahora, que está deseoso de hablar, y quería saber cuál es tu opinión de lo que dijo Pascal en su locución. No, muy, muy interesante. Gracias, Pascal, por lo que fuiste comentando. Esto, Ignacio que se deja afectar justamente por los pobres de su tiempo y yo le agregaría, no, no solo se deja afectar, sino que busca profundamente y busca todo el tiempo estar más cerca de ellos. Y en eso es muy bello en las páginas como de su autobiografía o lo que van recapitulando sus compañeros, ya cuando Ignacio está más viejito y empieza a contar sus memorias. En cada ciudad por la que pasaba, Ignacio buscaba poder irse a los hospitales de ese tiempo, que eran instituciones, no como un hospital como entendemos hoy en día, sino un lugar donde iban a dormir mendigos, personas leprosas, ancianos muy solos, bandidos. Ignacio buscaba estar ahí con ellos para poderles justamente hablar de este Dios que busca amarlos profundamente, ¿no? Y buscaba consolar con palabras y después buscaba consolar con obras, y todo el tiempo iba hacia esos lugares, e incluso cuando ya la compañía estaba fundada y escribía cartas como enviando a algunos jesuitas a las primeras misiones, les decían, ojo, no pierdan de vista esto. Hay una carta que es muy bella que le escribe a unos, este ejemplo de Pablo encuentro bacán, porque había unos jesuitas que iban a un concilio, que es como ir a codearse con la esfera más alta de la sociedad de ese tiempo, y les dice, sí, bien, vayan al concilio, estén en el día en esas cosas, pero en la semana no pierdan oportunidad y tienen que ir a estar en los hospitales con las personas más desamparadas de su tiempo. O sea, incluso para no generar esa brecha de desigualdad y no poner la mirada solo en los asuntos del concilio, ojo que aquí también está Dios, ¿no? En esa realidad herida, en esa realidad desigual, y ahí hay que estar para poder aprender a descubrir a Dios que quiere estar privilegiadamente en ella. Entonces eso a mí me parece muy bello cómo descubrirlo, lo que también ahí decía Pascal, ¿no? Con la kenosis, Ignacio buscaba también, yo creo eso, ese vaciamiento de sí, y sobre todo con los más pobres de su tiempo. Oigan, chiquillo, ahí aprovechando que Max se quedó un poquito pegado, eh, quería saber, porque lo escuchan mucho los jóvenes, este tipo de programa, y es bueno que escuchen la experiencia
de San Ignacio y cómo trabajaba con los más desvalidos. Pero muchas veces los jóvenes están un poco perdidos, no saben cómo ayudar, cómo hacerse parte de la lucha en contra de la desigualdad. Ustedes forman parte bueno, tú trabajas en colegio, Max, Pascal estuvo trabajando mucho rato con la red juvenil. ¿Existe la posibilidad para los jóvenes de poder demostrar ese amor eterno que tienen adentro hacia los más desvalidos? Pascal, sí. Sí, yo creo que me tomo justamente de esta escena que mostraba Max, esto de los concilios y de que no, que una cosa no quite la otra, ¿cierto? Eh, en que, mm, a ver, como nosotros, al menos dentro de la red, hemos intentado como promover el tema del apostolado, de efectivamente involucrarse en algo, comprometerse en algo, porque de hecho, es algo que ha ido a la baja. ¿Y qué es lo que implica que haya ido a la baja esto, fruto probablemente también de la pandemia y todo eso? De que no vemos y por lo tanto si no vemos tampoco nos afecta y si no nos afecta difícilmente podemos tomar alguna iniciativa o pensar algo. Entonces yo creo que una primera cosa es la importancia de involucrarse, de no alienarse, porque el hecho de que uno no tenga contacto con la realidad, en general, muchos de los que quizás pueden escuchar este podcast o de muchos jóvenes hoy en día, pueden decir que tienen muchos privilegios, en el sentido que tienen una familia quizás constituida o de que puedan tener acceso a la educación. Hay cosas que son súper básicas, pero ya implica un privilegio en relación a otra parte de la sociedad que no puede tener acceso a todo eso. Entonces, si es que yo estoy desde una situación en la cual yo puedo, en el fondo, facilitar mi vida en general, si no me dejo afectar por otras situaciones, si no me involucro, nunca las voy a ver. Y por lo tanto puedo vivir toda mi vida en constante alienación de esas realidades. Eh, Al contrario, en el fondo, como San Ignacio, como decía Max, les dice, bueno, vayan a los concilios, pero no dejen de estar en estos espacios en el que van a dejarse afectar, en el que van a aprender, en el fondo, cómo es la vida en pobreza para San Ignacio. No había una disyuntiva entre, que a veces, muchas veces decimos como, eh, por las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, según cierto evangelio, y bienaventurados los pobres, punto. Como si fueran cosas distintas. No son distintas. Para San Ignacio la pobreza material te dispone espiritualmente. Entonces, si vamos a vivir en la constante alienación o en mis privilegios o en mi situación, que puede estar siempre bien, que puedo tener en el fondo una familia que me acoge, etcétera, eh, entonces, esta pobreza espiritual difícilmente podría llegar a ser. Entonces, quizás el llamado es a cualquier joven que en el fondo pueda estar escuchando, en dejarse involucrar. A veces hay voluntariados que son de una horita a la semana, que no es tanto y sin embargo el impacto en tu vida y en la de la otra persona es radical. Y es solo una horita a la semana que uno se deja impactar y tu aporte a la otra persona también puede ser de gran ayuda. Entonces yo creo que ese es un poco, quizás no distinguir parte de mi vida espiritual tiene que ver con eso. Pasamos el dato entonces. Hay mucha obra y comunidades ignacianas que tienen voluntariado. La misma red juvenil ignaciana es un lugar súper bonito para encontrarse con otros que también piensan lo mismo. Vamos cerrando porque ya se nos apremia el tiempo y queremos escuchar también a Max cómo ha sido testigo de esta expresión de conciencia en los jóvenes y en todos los lugares apostólicos que te ha tocado acompañar, especialmente a los jóvenes. Sí, antes de pasar el dato, Red Juvenil Ignaciana, googleenlo, no pierdo el tiempo. Hay mucha oferta ahí de comunidad y de servicio. Eh, yo quería quizás contar algo que pasó a principios del mes de julio con un grupo de segundo, tercero y cuarto medio de una comunidad de vida, CBX, acá en el colegio.
nos fuimos una semana a Curanilahue a poder realizar acciones de servicio, como con abuelitos que estaban solos, reparando sus viviendas, misiones a familias de sectores más, un poco más solitarios también, y colonias a niños, ¿no? De esto último a mí me impresionaba mucho cómo cuando iba generándose el vínculo de confianza, los chiquillos del colegio iban descubriendo historias muy rotas, a veces en niños muy pequeños. El hecho de poder ellos y ellas ser ocasión de consuelo, de alegría, también despertaba en ellos la pregunta, ¿no? Ya hay mis propias precariedades, mis propias pobrezas, y ahí creo que es muy elocuente lo que decía Pascal, ¿no? Como la cercanía a la pobreza material, concreta, y ojalá ir viviéndola cada uno, ir discerniéndola para la propia vida, cómo nos pone en contacto con esa pobreza más interna que al final nos hace bajar los brazos, yo creo, decir necesito a un otro, necesito a Dios primero, a su amor y generar esos vínculos comunitarios que mueven, yo creo, el mundo, van generando cambios concretos, quizás no gigantes, pero sí al menos en los nichos donde habitamos a diario, ¿no? Creo que ese juego que nos expone a la pobreza también nos muestra a nosotros en nuestra flaqueza, sectores que quizás necesitan más de los demás y eso creo que es muy bonito. Atreverse a eso, creo que hay que pedir harta gracia para ser valientes nomás y animarlos a los jóvenes, que hay mucha oferta ahí donde estén y que corran ese riesgo, den ese salto de fe, de confianza y pongan su corazón en juego. Ahí háganle caso a San Ignacio como realmente acercarse a estos lugares, a estas personas, nos va a acercar mucho más al amor. Espectacular, Max. Sabíamos que el formato podcast no iba a quedar un poquito corto, da para mucho conversar, pero me quedo con las invitaciones que han hecho para ver a San Ignacio de esa forma, de las enseñanzas que nos deja y poder aplicarlo en la vida diaria. Quiero darle las gracias a Pascal Larré. Pascal, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muchas gracias por invitarme en esto. Ojalá tener otros capítulos porque Vamos creo por que una dan segunda para parte, mucho yo más. creo. Sí. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Max, te doy muchas gracias también por darnos tu visión tan fresca, tan bien estudiosa y que nos llega súper cerca en estos tiempos. Gracias Javier por la invitación, buena conversa, gracias Pascal también, fue un lindo momento. Me voy con más preguntas. Sí, sí, no. Vamos, nos vemos en la segunda parte. Yo quería recordarles que la celebración de San Ignacio en el templo de San Ignacio en Santiago será el domingo 30 de julio a las 11 de la mañana. Así que los dejamos especialmente invitados para que puedan estar ahí. Va a ser una bonita forma de encontrarnos. Y quería dar las gracias también a todos los auditores de este programa Hablemos que en esta vez nos permitió conocer un poquito más de San Ignacio con la reflexión de Pascal Larré y Max Echeverría. Ha sido un episodio muy inspirador, así que los invitamos a comentar y a compartir este programa en todas sus redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.